Buenos días, amigos. Vamos a continuar con el programa Cartas de Cartay. Ahora vamos a hablar, la vez anterior hablamos de Catalina la Grande. Vamos a hablar un poquito otra vez de Catalina la Grande. eh, y, eh, y vamos a conversar sobre Diderot y la enciclopedia, la importancia que tiene la enciclopedia. Bueno, sobre Catalina la Grande quería decir poca cosa a lo ya hablado anteriormente. Pienso que Catalina la Grande es una mujer que tiene muchas cualidades, incluso cualidades, es muy talentosa, era muy talentosa, muy bien, diríamos, formada desde el punto de vista de la, del conocimiento de la realidad europea y que hizo un excelente gobierno que contribuyó mucho a la expansión a la expansión del territorio ruso y a la difusión de sus ideas, ¿no? Aunque yo no estoy de acuerdo con los sistemas expansionistas, pero bueno, cada quien debe estar, cada loro en su estaca, dicen las consejas populares, y cada quien debería estar en su propio país tratando de, en su propia límite, en los límites de un país, tratando de desarrollarlo al máximo y mejorando el bienestar de sus habitantes sin la ambición de extender el territorio. Bueno, eso, la expansión no es solamente rusa, todos los países grandes sobre todo tratan de expandir sus fronteras, ¿no? Pero yo lo que quería decir para finiquitar el asunto de Catalina la Grande es que Catalina Grande fue reconsiderada y también vista por el cine de muchísimas maneras. Nunca desde el punto de vista de una censura, porque las protagonistas de las películas, la primera película sobre Catalina la Grande, Catalina II de Rusia, fue hecha en el año de 1934 y la hizo una mujer que es Marlene Dietrich o Dietrich. Y luego se hicieron otras películas con artistas que no son particularmente sex símbolos o símbolos del sexo. Eso significaría que hay una reconsideración de, de los aspectos relacionados con la vida de Catalina II. Otra película la protagonizó una figura como Jean Moreau, que no es precisamente la mujer fatal, y una última película de las que se han realizado la protagonizó Cataline Zeta-Jones, que es más bien toda una figura muy bonita, angelical, que no tiene nada de símbolo del sexo, ¿no? Es la Cataline Zeta-Jones, es la esposa de Michael Douglas, ya envejecido, ¿no? Y sin embargo se ha mantenido a su lado. Seguramente todo el mundo habla de que los artistas de Hollywood se mantienen se mantienen por razones de orden económica o por trato secreto. Bueno, a mí eso realmente no me importa. Lo que me importa es cómo los directores del cine han escogido a las artistas para que encarnen el personaje y esos personajes escogidos no son precisamente uh, personas que puedan ser considerados como, como la mujer fatal, pues. O sea, que debería corresponder a la idea que se tiene sobre Catalina la Grande. A mí me llama la atención porque hay como un síndrome de la cercanía o de la exposición. El síndrome que lo decían nuestras madres. Nuestras madres decían, cuando lo veían a uno andar con mala junta, le decían, dime con quién andes y te diré quién eres. Un refrán español. O sea, si uno anda con delincuente, uno es delincuente. Bueno, si uno se le acercaba a Catalina II, cualquier personaje importante, asesor o amigo de ella, se decía que tenía amores con ella, que era uno de sus amantes. Eso es lo que sucede mucho. Yo incluso en la vez anterior dije que cometí un error diciendo que, los teóricos de la enciclopedia francesa, o sea, los grandes hombres de la Ilustración,
como Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Locke, etc., no, Voltaire, no tuvieron, no conocieron a su mecenas, porque ella fue en cierta manera muy ligada al movimiento de la Ilustración y a los mecenas. Yo dije que no se conocían, pero sí. Voltaire fue invitado a San Petersburgo, donde estuvo varios meses. Fue un hombre de 60 años, ya bastante, trabajaba muchísimo, estaba agotado. Y sin embargo hay libros que hablan de que él fue uno de los amantes de Catalina también. Él coincidió, por supuesto, con Catalina, porque la asesoró en muchos temas relacionados con la vida europea, pero eso no quiere decir que yo digo que Diderot fue, diríamos, víctima en este caso el síndrome de la cercanía o de la exposición. Es decir, si tú estás cerca de una persona que es un delincuente, tú terminas siendo delincuente. Si estás cerca de una mujer considerada libertina, pues tú has tenido relación, porque no hay otra forma de tener relación, según esa gente, con una persona. Por ejemplo, si tú andas con un homosexual, pues tú eres homosexual. Yo tengo amigos homosexuales, incluso tengo muy buenas relaciones con esos amigos homosexuales, no tengo nada en contra de ellos, es una opción, diríamos, sexual, la de ser homosexual, y yo no me meto en eso, yo tengo mi propia opción y trato de que me la respeten los demás, pero yo no, y respeto las opciones que toman los otros en terrenos a veces escabrosos, como es el terreno del sexo. Bueno, ya quisiera terminar esa parte para entrar ahora a Diderot. Dije hace poco, acabo de decir que Diderot estuvo varios meses en San Petersburgo por una invitación especial de una persona que lo admiraba mucho, que era Catalina II, y el hecho de que haya permanecido cerca de Catalina, pues ya se habla de que fue uno de sus amores, se presume que fue uno de sus amores, porque nadie puede acercársele a una persona libertina sin ser a su vez libertino o ser sospechoso del libertino. Lo que yo acabo de decir es que lo defino como yo lo pienso que es como un síndrome de la proximidad o de la cercanía. Uno termina siendo de lo que está más cercano, sin tomar en consideración que hay simplemente relaciones que no tienen por qué, diríamos, ser definitivas o determinantes del comportamiento de una persona. Bueno, Diderot me interesa mucho porque es de todos los enciclopedistas prácticamente el menos conocido y es el más brillante, o por lo menos no el más brillante, por lo menos el que más trabajó, el que más se esforzó por la enciclopedia. La enciclopedia es, diríamos, el más grande trabajo que se hizo en Francia sobre una especie de ayornamiento, de actualización de todo el pensamiento en arte, filosofía, economía, tecnología, ciencia, etc. Y esa es una obra que se llama La Enciclopedia, que consta de 17 volúmenes, que tiene más o menos 18.000 páginas y está compuesta por unos 44.600 artículos. Es decir, una enciclopedia está compuesta por lemas o entradas. Un diccionario también, bueno, pero en una enciclopedia ya es mucho más que un diccionario, porque en una enciclopedia hay una mayor argumentación de cada concepto. Y esos conceptos, más que ser un simple lema, como en un diccionario, se convierten en un artículo. Y hay artículos principales y artículos secundarios. Bueno, la enciclopedia tenía 44.632 artículos principales, sin tomar en cuenta los secundarios o derivados. Tenía además 17 volúmenes y 18.000 páginas. Bueno, de esos 44.000 artículos principales de la enciclopedia, Diderot escribió más de 6.000. Ahora, ¿por qué ese protagonismo de Diderot en la enciclopedia? Porque
un editor muy importante de Francia quiso traducir la obra magna de aquellos del siglo XIX, que fue la Enciclopedia de Artes y de Ciencia y del Reino Unido. Es decir, era lo máximo. Y entonces él quería traducir del inglés al francés esa enciclopedia. Y buscó a varias personas, entre ellas, pues contactó a Voltaire, perdón, a Voltaire también, pero contactó a Diderot, que era el que más o menos era el jefe, diríamos, del grupo. Lo contactó y le propuso pues la traducción, y Diderot dijo que le parecía muy bien, pero que en vez de ser una traducción del inglés al francés, de un monumental trabajo como el Dictionary of Art y Ciencia, Science and Technology, él dijo, no, vamos a hacer un dictionnaire raisonné de las artes, de la tecnología y de métier en Francia. Y entonces convenció al editor y comenzó la labor. Buscó varios amigos, pero los amigos desertaban porque el trabajo era muy fuerte y además era peligroso. Porque buena parte de esos artículos que componían la enciclopedia tenían un trasfondo político muy fuerte. Y entonces, por supuesto, concitaban diríamos, la animadversión de la gente que tenía el poder. O sea, no eran artículos neutros, sino que eran artículos con significación o una denotación y connotación política. Y en ese caso, pues eran considerados como objetos de censura y de persecución. Bueno, ese fue Diderot. Diderot comenzó con un grupo muy grande el proceso de creación de esa enciclopedia, que como vimos es monumental, 17 volúmenes, 18.000 páginas, etcétera, ¿no? Y comenzó, pero pronto empezaron a desertar los compañeros y él se fue quedando solo con D'Alembert. Y los dos siguieron, pero después D'Alembert salió y él se quedó solito. A pesar de que estaba siendo perseguido, criticado, él se quedó solo y terminó solo la enciclopedia. Para que ustedes vean la fuerza, la perseverancia que tenía Diderot. Bueno, Diderot, Diderot es un filósofo francés, se puede decir, yo diría, iniciador de, en cierta manera, la sociología del consumo, ya vamos a explicarlo, en Francia, pero estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y Diderot era una persona que tenía un carácter muy decidido cuando él se proponía algo. Ya lo estamos diciendo, se quedó solo con la enciclopedia y la terminó, ¿no? A pesar de la deserción de sus amigos, ¿no? Y él, por ejemplo, él quería estudiar Derecho, pero sus padres querían que fuera clérigo, o sea, querían que estuviera dentro del clero, que fuera sacerdote, y él se enfrentaba a sus padres, pero a veces no era un enfrentamiento abierto, sino que era callado. Pero él no hacía lo que decía el padre. El padre era un maestro cuchillero más o menos importante en la sociedad de su tiempo. Y bueno, y tenían más o menos diríamos, una situación económica un poco holgada. Bueno, él lo que quería era estudiar en la Sorbona, la vieja Universidad de París. Por cierto, a uno le insistía mucho. Yo estudié en la Sorbona y a uno le hablaban en aquel tiempo de las personas que habían pasado por esas aulas, como diciéndole, ustedes no pueden ser menos. Bueno, por ahí pasó Diderot para estudiar abogacía, leyes. Bueno, Diderot se enamoró de una muchacha llamada Anna Antoinette y él insistía, pero la muchacha pertenecía a una clase inferior y además esa muchacha era costurera de lo que llaman ropa blanca, o sea, hacía sábanas, hacía batolas, etcétera, etcétera. Y entonces era mal vista por
la familia de Diderot, que le prohibió que la siguiera frecuentando hasta el punto de que lo agarró cuando tenía 20 años y lo metió dentro de un convento, de un monasterio, para alejarlo fuera de París. Bueno, Diderot se fugó del monasterio, llegó a París y a escondidas y falseando algunos documentos se casó con Ana. Pero se casó ya prácticamente a los 20 y tantos años. Ustedes dicen, ¿por qué? Es que lo que pasa es que la mayoría de edad de antes era diferente a la mayoría de edad ahora. Antes la mayoría de edad era 30. O sea, que uno no podía desarrollar, no podía comprar una propiedad, no podía venderla, no podía tomar decisiones como casarse sin la aprobación del padre. Entonces, bueno, él era menor de 30 años, entonces siempre estaba bajo la tutela directa y la presión del padre en prácticamente todas sus decisiones. Sin embargo, hacía lo que le daba la gana. No fue cura, a pesar de que se metió en un seminario porque el papá lo obligaba. Se casó con la mujer que él quería. Pero eso no quiere decir que todos esos esfuerzos que hacía, extraordinarios que hacía Diderot, pues lo salvaron de las tentaciones del sexo, porque tuvo una hija que adoraba muchísimo con Ana, pero además tenía amantes. Un amante que duró por lo menos una década con él y que era muy conocida en París. O sea que el hombre, yo no sé si era un comportamiento habitual entre la gente, los intelectuales del siglo XVIII, siglo XIX, el tener amantes, porque los reyes tenían amantes de manera abierta, pero eran reyes. Bueno, y esos eran comportamientos normales dentro de las altas clases nobles de Europa, ¿no? Bueno, pero este sí la tenía, pues lo tenía. Y además a mí me parece que Diderot, yo admiro mucho a Diderot, pero cuando tú lo estudias de manera un poco más en detalle, te das cuenta de que tenía contradicciones. Él era se puede llamar un pionero de los movimientos feministas, porque él hacía proclamas a favor de la mujer, pero sin embargo, él en una de sus obras, pues escribió que la sociedad tenía la ciudadanía, y la ciudadanía solamente era merecedora por los hombres. O sea, las mujeres no eran no eran ciudadanos, eran objetos derivados de los ciudadanos. Es decir, esa discusión permanente de qué es la mujer, si la mujer tiene méritos por derecho propio, diríamos, tiene ciertos privilegios. No, toda esa discusión a él la resolvía diciendo que la mujer era una persona que no era ciudadana y que era ciudadana en tanto que estaba emparentada, hija, o casada, o era, era la cabeza del hogar. O sea que era contradictorio en unas cosas, era feminista y en otras cosas. Pero él tenía cosas geniales, geniales. Por ejemplo, escribió un libro que tenía muchísimas, diríamos, observaciones muy agudas. El libro se llamaba Jacques Le Fataliste. Es un libro, se consigue, es difícil a veces conseguirlo en español. Jacobo el Fatalista sería en español, y fue escrito en 1773, pero no fue publicado mientras él vivía, porque él no tenía, estaba dedicado a su diccionario y no le daba mucha importancia ya que el Fatalista, que fue publicado póstumamente. Ya había muerto él como 15 o 16 años después de su escritura. En 1773 fue publicado Jacques el Fatalista. Pero allí había observaciones muy agudas y es considerado una de las novelas más, diríamos, inteligentes del siglo XIX francés, de la literatura francesa del siglo XIX. Tenía observación como, por ejemplo, observaciones como esta. Jacques, que era el esclavo, le preguntó a su amo, le dijo, ¿usted no
no le llama mucho la atención de que la gente muy pobre, que a veces no tiene ni para comprar su propio pan, tuviera perro. Entonces, bueno, una observación es, ¿verdad? Una persona tan pobre que no tiene ni para él, pero tiene un perro, pues uno piensa que es porque la gente le encantan los perros, porque la gente quiere tener una compañía. No, él explica en su novela que es porque, o sea, y esto es muy agudo, de que una persona siempre tiene que mandar a alguien. Una persona tiene que sentirse superior a alguien. Generalmente es superior a la gente de la clase inferior. Por ejemplo, el hombre manda a la mujer porque necesita mandar a alguien. Es una forma de reconocerse o de autorreconocimiento. Bueno, él decía que los pobres, muy pobres, que no tenían ni con qué comprar el pan, necesitaban también, como todo el mundo, como los ricos, mandar a alguien. Entonces mandaban al perro, le daban órdenes al perro, pero hay que dar órdenes a... Siempre recuerdo, por ejemplo, un libro de Quino, donde hay una persona que mira hacia abajo y está otro más pequeñito que se siente mirado, pero a su vez ese mirado del otro que es superior en estatura, pues mira después a otro más pequeño, lo mira, y el más pequeño, el más pequeño. Es decir, siempre uno necesita como una especie de reflejo del poder en los otros, en el sentido de que uno siempre necesita mandar a alguien. Pero él tenía cosas geniales. Otra cosa genial que él hizo un ensayo que se llama, se llama Lamentos por la posesión de una bata, de una bata nueva. O sea, entonces, él en ese ensayo, él explicaba que el hecho de que a él tenía una bata para estar en la biblioteca, pero a él le regalaron una bata escarlata muy lujosa, y él aceptó y le creó una enorme insatisfacción. Entonces él hace la observación de que él estaba tranquilo con su bata vieja, pero le regalaron una bata nueva muy lujosa, y entonces él empezó a hacer consumos. Por su insatisfacción empezó a hacer consumos inspirado por la adquisición de una nueva bata lujosa. Y entonces, para estar a tono o actualizarlo, decía él, con esa bata vieja, pues entonces él se compró unas pantuflas nuevas y caras. Pero para estar a tono con esas adquisiciones, con esas nuevas posesiones, pues cambió una silla que él tenía en el escritorio, una silla vieja, la cambió por un cómodo sofá o poltrona tapizada con cuero caro marroquí. Pero para estar a tono con todo eso, cambió también el escritorio, cambió también los cuadros del gabinete o de la biblioteca donde él trabajaba. Es decir, él tuvo que hacer, por haber recibido una bata que le produjo insatisfacción, comenzó a una especie de cadena de consumo en espiral que le produjeron el endeudamiento. O sea, él dice, y interesante, él dice que los pobres no deben caer en eso, porque ellos no tienen posibilidades. Y por eso no sufren mucho ese efecto, que se llama ahora efecto Diderot, porque ellos no tienen posibilidades, pero los ricos viven una eterna insatisfacción, y es un consumo no sostenible, permanente, es decir, en espiral, siempre consumiendo, y se estaba anticipando en cierta manera, como un siglo, a casi todas las investigaciones sociológicas sobre los comportamientos de los consumidores. Esa observación de Diderot fue tomado por un antropólogo que norteamericano o canadiense, no sé, pero que era canadiense o estadounidense, que en el año de 1988 pues hablaba sobre el efecto Mozart, efecto Diderot, y lo introdujo dentro de la sociología del consumo en un libro. Eso después fue tomado por el otro y se convirtió en una especie de impulso que tiene la gente, o compulsión, o sea, casi un impulso obsesivo, de ir actualizando las posesiones cuando uno adquiere una posesión rica. Por ejemplo,
Si yo compro, si uno compra una joya muy cara, pues por supuesto comienza entonces una serie de consumo, de actualización o de complementación en cadena, porque uno no puede utilizar una joya muy cara con una vestimenta, yo diría, barata o pasada de moda. Uno tiene que ir actualizando y entonces puede llegar a tener, eso es una incitación a un consumo constante y en espiral. O sea que cada vez es mayor, porque los bienes complementarios, en la medida en que se desvían de los usos principales, pues van creando nuevos consumos. Y entonces ustedes se encuentran metidos dentro de un espectro de consumo amplio que les produce, diríamos, insatisfacción. Bueno, ¿qué más puedo yo decir sobre esa persona tan extraordinaria que era Diderot? Aparte de sus ensayos, aparte de las observaciones extraordinarias de Jacques el Fatalista, aparte de su vida, donde él demostraba que, que él era una persona, yo diría, de carácter firme, que no se dejaba, diríamos, ni por su padre, no se dejaba imponer cosas cuando él tenía una, ¿cómo se llama? Tenía fija un propósito. Incluso él llegó a tener en ese matrimonio con Ana una sola hija que adoraba y con el cual tenía muy buenas relaciones. Esa hija que él adoraba se fue a casar y para casarse en la Francia de la época, para casarse bien, entre comillas, pues tenía que tener una dote y mientras más alta la dote era mejor. Bueno, diríamos, Diderot no tenía suficiente dinero para pagar esa dote. Entonces decidió vender su biblioteca. Y ahí fue que dijimos en la vez anterior que Catalina la Grande se enteró por intermedio de una persona amiga que Diderot estaba vendiendo su biblioteca y la compró en 16.000 libras y le propuso que a Diderot que él compraba esa biblioteca, que ese dinero de 16.000 libras sirvió para la dote de la hija, pero que la condición que ponía para ayudar a Diderot era que él sirviera de bibliotecario, actuara de bibliotecario y ella le pagaba un salario anual hasta que tuviera los libros bajo su cuidado, bajo su custodia y después pasarían a la Biblioteca Imperial de Rusia, ¿no? Bueno, ¿qué más decir de Diderot, que era un hombre extraordinario? Y bueno, y quería decir algo de la enciclopedia. Cuando nosotros estudiamos historia de Venezuela o la historia de Ecuador o de Colombia, siempre decíamos que nos decían que las ideas libertadoras de esos jóvenes que estaban desarrollando ideas independentistas frente al colonialismo español, pues estaban influenciados por la época de la Ilustración y por la obra de los enciclopedistas. Bueno, eso es la enciclopedia. Ustedes se imaginan, no estamos en el siglo XXI, donde hay redes sociales, sistemas de internet, donde uno consigue la información. Ustedes me están oyendo porque hay un desarrollo de las TIC, de las tecnologías de la comunicación. Pero antes no había eso, y menos en el siglo XIX. Entonces, bueno, ellos hicieron una obra monumental que la tenían los ingleses en inglés y ellos lo hicieron en francés. No solamente tradujeron el diccionario inglés, sino que hicieron una enciclopedia francesa donde le agregaron diríamos, con el concurso de gente tan importante como Voltaire. Entre ellos estaba también Adam Smith. Adam Smith fue el creador de la economía científica, vamos a llamarlo así. Adam Smith escribió un libro, Investigación sobre la causa de la riqueza de las naciones, en 1776, yo soy economista y diríamos, a mí me encantaba Adam Smith, David Ricardo, toda esa cantidad de gente, porque yo estudiaba economía, pero no me gustaba la economía cuantitativa, sino la economía cualitativa. Me interesaban más los aspectos socioeconómicos y políticos ligados con la economía. O sea, yo era un historiador y no me daba cuenta que a mí lo que me interesaba era la historia y no la economía. No me interesaban los números, a mí no me importaba si una gente se enriquecía. A mí lo que me interesaba
cuáles son los comportamientos de la gente que se enriquece, y entonces, por supuesto, lo que me interesaba es una cosa que se llama, que yo la practiqué y la practico, que se llama la historia de las mentalidades, es decir, cómo la gente, cuál es la causa y eso tiene del sufrimiento, la causa de las conductas de la gente en las sociedades. Y por supuesto, eso tiene mucha relación con la manera como Diderot veía las cosas, porque a él no le interesaba el fenómeno desde el punto de vista del cómo. A él lo que le interesaba el fenómeno desde el punto de vista más del cómo es por el por qué yo actúo así, por qué. Más que la explicación teórica de un fenómeno, lo que le interesaba era cómo uno comprende las aplicaciones de ese fenómeno en la práctica, o sea, la aplicación práctica. Entonces, bueno, sin darme cuenta, yo era un diderodista, era un seguidor de Diderot sin darme cuenta. Eso lo vine a aprender mucho después y ahora es que estoy entendiendo de que Diderot tenía percepciones muy agudas sobre la vida social, sobre los comportamientos, como eso que yo le dije del síndrome, ahora lo llaman efecto Diderot. Y por supuesto, y me confundí y hablé de efecto Mozart, al cual le voy a dedicar un programa, al efecto Mozart. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Espero que les haya gustado este programa, esta carta. Y bueno, por favor, háganle clic. Siempre a mí, yo lo digo porque lo dicen los demás. Todos los demás que tienen canales como el mío, mejores que el mío, siempre digan, hagan clic, porque ellos viven de eso, yo no vivo de eso. Yo nunca me he planteado una forma de vida a través de la comunicación con ustedes. Lo que he planteado es como forma de sobrevivencia intelectual. Es decir, a mí me importa mucho la difusión, porque yo soy profesor desde los años 70, es decir, yo tengo más de 60 años, 70, tengo 80. Quiere decir que yo tengo más o menos como 50 años, 50 y tantos años siendo profesor. Mi vida es ser profesor. Para ser profesor tú necesitas estudiar. Para ser un profesor responsable, estudiar. Necesitas poner la atención. Incluso, fíjate, yo les voy a leer algo. Yo siempre hablo en mis programas de que el proceso de aprendizaje tiene un elemento inicial, que es la atención. Bueno, eso también lo tenía Diderot. Les voy a leer un párrafo de Diderot sobre que me llama mucho la atención. Por cierto, que Rousseau también era uno de los que estaba en ese grupito, ¿no? Ay, caramba, no lo consigo. Disculpen, voy a buscarlo yo hago, primero yo tenía ahí como una especie de carpeta donde yo veía, ¿no? Las cifras, los años, donde veía las informaciones, diríamos, relevantes y tenía más o menos como las guías de mi discurso, ¿no? Después pasé a una pizarra acrílica pequeña, pero todo era incómodo, hasta que por fin me decidí diríamos, a tratar de hablar sin tener muchas guías, diríamos, sin utilizar un monitor de ayuda. Entonces, ahora estoy trabajando con páginas. Entonces, si yo tengo que leer algo, entonces yo lo escribo en una página. Y entonces, y a veces me cuesta, como está escrito en página con mi letra, entonces, no lo consigo. Entonces, bueno, discúlpenme. Ojalá que a ustedes no les pasa lo que me pasa a mí, de tener que estar buscando información. Bueno, no está aquí, posiblemente está en otra página. Ajá. Bueno, es lo que quiero decir es que él escribió un libro y en el prólogo, en la introducción del libro, dijo algo
que más o menos algo parecido así. Es decir, yo le agradezco a usted, el lector, de que me está leyendo, pero le digo que a mí no no me importa tanto lo que usted, que influir sobre su pensamiento, como lector, no. A mí no me interesa si usted me rechaza o elogia lo que yo escribo. A mí lo que me interesa es que usted haya dedicado un tiempo a leer este libro, porque leer este libro usted lo que hace es enfocar su atención. A mí lo que me interesa es su atención, de que usted desarrolle un hábito con su atención, y eso efectivamente es uno de los procedimientos o de las recomendaciones que hacen los especialistas en lectura. Usted tiene que aprender a enfocar su atención. La atención es el elemento inicial del sistema de aprendizaje. Y usted tiene que evitar distracciones de la atención. Entonces usted tiene que enfocarse, concentrarse. Eso es lo que dice en la introducción a uno de sus libros, Diderot, diciendo, a mí lo que me interesa es que usted lea lo que está leyendo con atención. Si usted entiende eso, usted ya está, diríamos, usted tiene un hábito que le va a permitir mejorar en el futuro. Bueno, eso es lo que decía, que desgraciadamente incluso fíjense bien sobre el efecto Diderot. ¿Se acuerdan que yo le conté acabo de contarle sobre la bata que él compró? Y entonces esa bata fue cambiando su indumentaria, su escritorio, su silla, y se metió en una deuda. Lo que hizo fue convertirse en un deudor permanente, ¿no? Agobiado por las deudas, ¿sí? Él dice allí, fíjense bien esto, dice, yo era el amo absoluto de una vieja bata, pero me he convertido en esclavo de la nueva. Es increíble cómo de ser dueño absoluto de una bata vieja, él se convirtió en esclavo de un esclavo de la nueva. Entonces él dice, cuidado con la contaminación de la riqueza repentina. El pobre puede descansar sin pensar en las apariencias, pero el rico está siempre bajo presión. O el muy, muy, muy rico tiene otro tipo de presiones. De depresiones, incluso puede deprimirse también. Quiero decir que la presión de él no es porque él tiene dinero, tiene mucho dinero, él puede comprar un carro, puede comer en el restaurante que le gusta, comprar la ropa que le gusta, mientras que la clase media saca cuenticas para poder comprar, y el pobre, por supuesto, se olvida, él no puede comprar eso, él se arropa hasta donde le alcance la cobija. Entonces, bueno, cada uno de los niveles, diríamos, de posicionamiento social y económico, tiene sus ventajas y sus desventajas. El pobre, pues por supuesto, ni piensa en eso porque no tiene cómo. Y el rico, por supuesto, está sometido a una presión constante, porque, por supuesto, no es ahora el carro, ahora es el yate. Es carro y yate, y después del yate pues tú tienes que invitar y comprar whisky, comprar comida para los invitados al yate, porque tú tienes que mostrar yate. Tú no vas a comprar un yate, diríamos, muy súper lujoso, si no es para mostrarle a los amigos el resultado de su éxito. Y por supuesto para poder recibir los beneficios de tener mucho dinero. ¿Qué es un beneficio de tener mucho dinero? Pues tener mujeres hermosas que vayan al yate y acostarse con ellas, o por lo menos que las mujeres se mueran por uno. Pero si uno es una persona que es una persona tranquila en sus expresiones amorosas y sexuales, ¿para qué va a comprar yate? ¿Para qué va a comprar casa lujosa? ¿Para qué va a comprar un Maserati? Quédese con su carrito y disfrute con su familia y su carrito y su casita y su salida al campo, disfrute con su familia y viva una vida mejor. No es que él decía que la felicidad no existe, pero está ahí y uno puede lograrla. Es decir, no es que uno puede no alcanzar la felicidad, pero la felicidad está. Los medios para obtener la felicidad o el escenario de la felicidad existe. Uno puede hacer un esfuerzo para conseguirla. Nos vemos entonces en el próximo programa. Y ahora sí me despido, diciéndoles que si les provoca, denle clic. Bueno,